Bienvenido, ingeniero Pablo Ceballos. Además, vamos a revisar la normativa y la planificación de las alianzas públicas-privadas. Esto es muy importante en nuestro país. Y definir cuál es su diseño, cómo están concebidas, dentro de qué áreas específicas podemos implementar y desarrollar y poner a la práctica esta herramienta de inversión mixta entre lo público y lo privado aquí en nuestro país. ¿Qué dificultades todavía se encuentran para llevarlo a la práctica? ¿Y por qué en el Ecuador no hay la utilización de esta herramienta que nos diga que se está invirtiendo a través de la alianza pública-privada en sectores determinados que ha hecho el levantamiento del Estado ecuatoriano para este tipo de inversión? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Astolfo. Buenos días, Stalin. Es un gusto estar acá en los micrófonos de Atalaya. Creo es importante señalar que las asociaciones público-privadas finalmente no son una alternativa más. Probablemente frente a la durísima crisis fiscal que enfrentamos, sea la única alternativa para lograr impulsar proyectos importantes de infraestructura y obra pública en general. De tal manera que la visión del gobierno, que preside nuestro presidente, Daniel Noboa, es que no podemos quedarnos sentados llorando por la falta de presupuesto, sino que debemos plantear alternativas reales y viables. Y por eso se ha diseñado, en primer lugar, con la presentación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, una alternativa real para poder retomar los grandes proyectos de infraestructura que el país necesita. Esta ley está aprobada, pero tenía algunas limitaciones respecto a qué sectores, dónde está orientada la inversión y los límites que tenía, por ejemplo, en el sector eléctrico respecto a cuántos vatios en los proyectos que se planteaban podrían intervenir. Esta ley efectivamente ya está aprobada, fue planteada dentro del primer proyecto económico urgente que presentó al país el presidente Noboa y fue aprobada en diciembre de 2023. Respecto de los sectores, la ley no tiene una enumeración restrictiva, es decir, todo sector de servicio público o infraestructura, evidentemente que no tenga una ley especial, como por ejemplo el sector petrolero que tiene la ley de hidrocarburos. Todo sector de infraestructura y servicio público puede acogerse a esta ley. De tal manera que ahora, justamente en función de la ley y de las necesidades del país, ya tenemos priorizada, porque así lo dispone la ley, que todo proyecto no puede ser la ocurrencia de un ministro un proyecto que tiene solo una buena idea. Tiene que ser un proyecto que sea analizado y priorizado por un comité que lo preside el delegado del presidente de la República. Hasta la fecha tenemos ya priorizados 12 proyectos que suman un total de 10.000 millones de dólares en inversión. Y ese es el planteamiento que le hace el gobierno nacional a la ciudadanía, de que trabajemos para recuperar esos grandes proyectos y podamos impulsarlos con inversión privada y, por supuesto, colaborando estrechamente entre lo público y lo privado. ¿Y cuáles son? ¿Qué sectores están orientados? Porque quiero decirle algo, y esto porque lo he vivido, porque he entrevistado a otros secretarios de las alianzas pública-privada, que me decían exactamente lo mismo que usted. Tenemos comprometidos convenios de inversión por las APP, no, hasta 10.000 millones, y nunca llegaron, nunca se concretaron. Es tanto que hoy por hoy se calcula que la inversión de las APP son solo el 2.4 o el 3%, ¿no? Entonces lo que significa que son alrededor de 24 o 240 millones, alguna cosa así. Bajísimo. Me parece que las situaciones no son comparables, Stalin, por un punto de partida que es importante. Nosotros tenemos aprobada la ley. Que eso se intentó en gobiernos anteriores en más de una ocasión y no se logró. El presidente Noboa apostó su capital político por esta figura, por las asociaciones público-privadas. Entonces, ya tenemos, en primer lugar, un punto de partida distinto. En segundo lugar, tenemos ya una cartera oficial, que es una diferencia importante. En gobiernos anteriores cambiaba el ministro y al ministro no le gustaba el proyecto, entonces el proyecto se dejaba de lado. Ahora, como estos proyectos que le mencioné, los 12 proyectos, que son 8 en el sector de vialidad, 2 en el sector eléctrico y 2 proyectos portuarios, son priorizados por este comité que lo preside el delegado del presidente y por tanto el cambio de ministro no puede afectar esta planificación porque es disposición directa del presidente de la República.
De tal manera que esa es una segunda diferencia. Es decir, que tenemos una cartera, por primera vez, una cartera oficial de proyectos de asociación público-privada. Una tercera diferencia es que en función de que tenemos estos proyectos priorizados, estamos trabajando en lo que siempre hizo falta para estos proyectos, que son estudios que se denominan de estructuración. Usted tradicionalmente lo que escucha es que el gobierno está haciendo estudios para una obra pública, pero hace estudios de ingeniería. En este caso, lo que estamos desarrollando no son únicamente estudios de ingeniería, sino estudios de estructuración financiera. Es decir, se elabora una herramienta muy compleja que se llama el modelo financiero, que es el que le permite a un inversionista tomar una decisión tan importante como inyectar recursos en una obra pública ecuatoriana. Correcto. Y en esa simulación, ¿cómo son los repagos? Eso es otra de las preocupaciones que hay respecto a la inversión. Otra diferencia importante que tenemos respecto a cómo se han venido trabajando estos proyectos es que ahora estamos trabajando no únicamente desde la perspectiva de ingeniería o incluso de la perspectiva financiera, sino que estamos incorporando por disposición de la ley, es decir, no es decisión mía ni una alternativa, es obligación, los estudios de viabilidad social. Y entre esos, por ejemplo, se incorporan los estudios de disposición al pago para saber exactamente, con un análisis socioeconómico, cuánto está dispuesto a pagar un usuario por este servicio. Y así, por citarle un ejemplo, el más palpable para la ciudadanía, el sector vial. Correcto. A la fecha tenemos proyectos viales en el país que están siendo administrados por empresas concesionarias, pero no tenemos una estrategia de financiamiento clara, por lo que la tarifa está congelada más de 20 años y el proyecto se tiene que financiar con aportes del gobierno nacional. Claro, para que tenga clara la ciudadanía, se está refiriendo a los peajes que han concesionado las vías y que tienen que dar del mantenimiento y todas las cosas, ¿no? Exactamente, me refiero a la tarifa de peaje específicamente. Correcto. Para los Ahora, esa tarifa tiene que ser socialmente justa o tiene que partir de un estudio de que garantice una rentabilidad razonable. Justamente el estudio de disposición al pago nos va a determinar, en principio, cuánto estaría dispuesto a pagar la ciudadanía por un tramo vial bien mantenido, en buen estado. Correcto. Además, si esa tarifa socialmente aceptada no alcanza para financiar el 100% de la obra, hay que subsidiar una parte. Hay que, por parte del Estado, hacer aportes. Pero esos aportes... Pero así está funcionando ahora. Pero hay una gran diferencia. Están funcionando así sin planificación. El gobierno nacional, Entonces, las concesiones actuales no tienen claridad sobre cuándo tiene que aportar, sino que en función de las necesidades se va definiendo el camino. Las concesiones actuales estuvieron concebidas para que se mantengan solo con la tarifa y debieron haber ido subiendo en el tiempo, pero como no hubo una estrategia clara, a las finales están siendo mantenidas por el Estado, hay aportes del Estado para esos proyectos, pero sin una planificación clara. El objetivo es, antes de firmar el contrato, determinar si la tarifa va a alcanzar y si no va a alcanzar, planificar adecuadamente los aportes del gobierno al proyecto. Porque de lo contrario nos enfrentamos a proyectos que no tienen una certidumbre o una claridad. ¿Y por qué las alianzas públicas-privadas no se generan para garantizar justamente el repago y el retorno? No generan un fondo de estabilidad o de confianza, ¿no? Para que el inversionista diga, bueno, mi plata, mi inversión está garantizada. Hay un fondo que me lo está respaldando. Porque uno de los problemas que había en aquel momento que se discutía la ley, ¿sabes cuál era? Y si yo invierto en el sector eléctrico, ¿no es cierto? Decían quienes podían invertir, ¿y quién me garantiza mi pago? ¿No? Entonces ahí se estableció una prioridad que decían estos son primeros y segundos. ¿Pero eso qué? ¿Depende del comité o depende de un reglamento? ¿Está en la ley? ¿Qué es lo que va a pasar? Cada sector de la infraestructura es diferente. Entonces, las garantías que yo pueda ofrecer en el sector eléctrico no pueden ser las mismas que las que voy a ofrecer en el sector portuario o en el sector vial. Por eso estamos trabajando en función de cada proyecto con paquetes de garantías distintos. En unos casos en todos los casos se incluyen fideicomisos que recaudan la tarifa para efectos de tener un manejo transparente de la recaudación, pero además nosotros estamos ya en diálogos con el Banco Mundial, con su división de garantías,
para que los proyectos puedan contar con un mecanismo financiero que se llama la garantía contra riesgo político. Que son Contra riesgo político. Sí, son garantías Qué especiales que interesante no eso. se han utilizado en el país, que permiten. Porque nosotros, digo que interesante es esto porque el país siempre está en riesgo político. Entonces siempre vamos a tener que acogernos a esa herramienta. Justamente como funcionan los seguros de salud. Usted en un seguro de salud tiene una lista de potenciales enfermedades o eventos que están cubiertos. Una garantía de riesgo político tiene una serie de eventos políticos como protestas, Claro. como cambios en la política gubernamental, una serie de riesgos de carácter estrictamente político que están cubiertos por esa garantía. De tal manera que los inversionistas van a tener un mayor nivel de seguridad porque su proyecto está cubierto contra esos eventos contra los que el inversionista no tiene ningún control, porque el inversionista no puede saber si va a haber un cambio legislativo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional que afecte su proyecto. De tal forma en que estamos ensayando proyecto por proyecto los mejores esquemas de garantías, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal, que es un concepto importante en la nueva ley APP, que es que tiene que buscarse la rentabilidad razonable, justa para el inversionista, que no comprometa y no sacrifique las finanzas públicas ecuatorianas. Correcto. Por eso es que estos proyectos requieren, además de estudios, evaluaciones que van por parte de lo técnico del ministerio correspondiente y por parte de lo financiero del Ministerio de Economía y Finanzas. El buen uso de recursos y el manejo transparente es fundamental para que se puedan garantizar estos proyectos y estas iniciativas realmente tomen cuerpo en la vida de inversión, en la inversión, en el escenario de inversión de nuestro país. ¿Cómo se articulan auditorías, calidad de gasto, todas estas cosas que son muy importantes? ¿Y por qué le digo esto? Porque ha habido obras que se realizan, ¿no? Y dicen, señores, esta es la obra con esta característica y que va a durar tanto tiempo. Y resulta que esa obra no dura ni la mitad de lo que le han pronosticado, por ejemplo. Justamente, y bien que lo menciona Stalin, el principio de transparencia y la actuación transparente es parte del pilar fundamental de esta nueva agenda de inversiones. Por eso es que, de acuerdo con la ley, los estudios se hacen por fases, como usted conoce, ¿no? O sea, se hace primero una etapa de evaluación preliminar o prefactibilidad y luego ya se pasa al proyecto definitivo de factibilidad. De acuerdo con nuestra ley, esos estudios deberán publicarse antes del concurso y deberán socializarse, es decir, difundirse para que la ciudadanía, para que los medios de comunicación, para que los asambleístas, para que las autoridades conozcan hacia dónde estamos apuntando con estos proyectos y no tener sorpresas como lo que ha ocurrido, por ejemplo, en varias provincias del país, en El Oro, un caso paradigmático, que la ciudadanía se entera que va a pagar un peaje y sin tener la obra además y con unos precios que no han sido ni siquiera difundidos o aceptados. Eso es uno de los problemas. De tal manera que estos estudios, antes de concluirse, van a ser publicados para que la ciudadanía pueda dar su opinión y antes de salir al concurso, cuando tengamos ya el proyecto definitivo, vamos a hacer un análisis que se llama sondeo de mercado, donde buscamos con el proyecto ya terminado inversionistas y banca que nos confirmen que hay interés real antes de salir a concurso para no dar pasos en falso, porque eso es tiempo perdido. Problema. Tiempo perdido y falta de credibilidad. Por supuesto. Cuando tú anuncias 10.000 millones, 8.000 millones de alianza pública-privada y no te llega sino 24 millones, entonces ¿de qué estamos hablando? Tenemos una ley, tenemos un marco regulatorio y no lo podemos llevar a la práctica. Ese es otro aspecto importante, el de la credibilidad. Entonces, fíjese lo que le vamos a pedir al mercado internacional. Estamos pidiendo que inviertan 10.000 millones de dólares en el Ecuador. ¿Cómo no? Pero para ello nosotros necesitamos no únicamente tener una buena ley o tener unas garantías. Necesitamos tener estudios serios respaldados con entidades que tengan suficiente credibilidad. Por eso, en los primeros proyectos que estamos trabajando, las entidades que hacen estos estudios son entidades que tienen una altísima experiencia y credibilidad y que además sus proyectos ya han sido financiados y han sido ejecutados en todo el mundo. Un ejemplo de ello, los primeros 3 proyectos de la cartera, que son la vía Manta-Quevedo, la Montecristi La Cadena y la vía Pifo-Ye de Baeza, los está estructurando los estudios una corporación que se llama IFC, por sus siglas en inglés, o Corporación Financiera Internacional,
que es una unidad del Banco Mundial, que ha desarrollado proyectos en todo el mundo y han sido financiados por miles de millones de dólares. Y esa entidad es nuestro aliado para el desarrollo de estos proyectos. De tal manera que O sea, ahí vamos a la segura. vamos a la segura, porque además tenga presente un detalle importante, Stalin. El Banco Mundial, así como estructura proyectos, tiene divisiones de financiamiento Claro. para el inversionista. Se basa en los estudios que ellos pueden estar realizando. De tal manera que nosotros estamos trabajando con el brazo estructurador, desarrollador de proyectos, pero el brazo derecho es el músculo financiero. De tal manera que ese es el mensaje que queremos dar, que estamos trabajando con los socios que ya han desarrollado proyectos. Ya, pero eso a nivel de los multilaterales, cuando hay un músculo financiero. Y a nivel de lo privado, de inversión internacional, interna y externa, que se unan para efecto de hacer estas alianzas, eso, ¿cómo se garantiza? Cuando ya tengamos un estudio desarrollado por entidades serias, el proyecto sale a concurso público. Correcto. Concurso público internacional y transparente. De tal manera que teniendo todos estos factores, porque no se trata de desarrollar proyectos, se trata de desarrollar un ecosistema que nos permita atraer inversionistas con capacidad y además otro factor importante, no solo es buscar al inversionista, es buscar a la banca, porque muchos de estos proyectos tienen empresas interesadas, pero los bancos no están dispuestos a financiarlos. De tal manera que al crear este ecosistema, nosotros salimos a concurso ya con todos los factores listos, con todo el entorno ya creado y desarrollado para poder recibir esta inversión. Y así, solo por citar ejemplo de proyectos en la ciudad de Guayaquil, tenemos el famoso Viaducto Sur o Quinto Puente. Quinto Puente, eso le iba a preguntar. ¿Está incluido en esta lista de obras? Está dentro de la cartera de proyectos, dentro del sector vial, y desde el 2009 tenemos unos diseños y no se ha hecho absolutamente nada. Sin embargo, con la llegada del gobierno, con nuestra ley, con las evaluaciones serias que hemos hecho, hemos determinado que es un proyecto que por su monto, que la obra total alcanza casi los 1.000 millones de dólares, no se va a poder financiar únicamente con la tarifa que pague el usuario. ¿Y entonces qué hacen? De tal manera que lo que ha dispuesto el presidente de la República es que el aporte que haga el Estado ecuatoriano deba ser ejecutado inmediatamente. Y por eso en diciembre del año pasado se firmó un convenio con la Prefectura del Guayas. En los tramos que están realizando ya. Y se están ya ejecutando los primeros 23 kilómetros de las vías de acceso. Recordemos que el Viaducto Sur tiene en su planificación 40 kilómetros de vías de acceso. Y además que incluye puentes que pasan sobre ciertos ríos, como por ejemplo sobre el estero Covina en Guayaquil o el Bulubulu del lado de Durán y Naranjal. De tal manera que esa inversión ya se está ejecutando y es una señal, en primer lugar, del compromiso del gobierno con el proyecto y en segundo lugar, es un mensaje para los inversionistas y para la banca de que el gobierno está dispuesto a hacer su tarea y a poner su contraparte en el proyecto para que este sea técnica y financieramente viable. Claro, toma el gobierno su iniciativa de inversión, ¿cierto? Y demostrándole que aquellos que están en la perspectiva de invertir, señores, yo ya estoy comprometido, estoy ejecutando la parte que a mí me interesa y ustedes entren a la parte que les interesa. Adicionalmente a lo que usted menciona, Stalin, es importante que ahora están concluyéndose los estudios, la actualización de los estudios de ingeniería que se hicieron en el año 2009, que se entregaron en el año 2009. El Ministerio de Transporte los está actualizando y con esa actualización pasamos nosotros como secretaría a trabajar la estructuración financiera, que es el otro componente. Y estamos ya en negociaciones con varias entidades que tienen capacidad para hacer proyectos de esta magnitud, para que nos acompañen en la estructuración del proyecto y que podamos hacer un proyecto que sea, en primer lugar, atractivo para los inversionistas, pero lo más importante, que sea un proyecto bancable, bancarizable, que los bancos estén dispuestos a aportar con crédito a este proyecto, con crédito al sector privado. Claro, hay estos proyectos que su repago o sus inversiones se hace a través de una ventanilla del banco, que también lleva todo su proceso de control, ¿no? Y se están comprometidos a esa inversión garantizada, ¿no? Justamente el objetivo es que estas entidades, que esperamos ya en las próximas semanas llegar a un acuerdo,
y lo anunciaremos evidentemente, lo haremos público, nos puedan acompañar a desarrollar este proyecto tan importante en el aspecto que nunca ha sido evaluado con seriedad, que es el aspecto financiero. No hay un estudio de un modelo económico, no hay un estudio de estructuración financiera con credibilidad que haya sido desarrollado. Solamente se ha trabajado en la ingeniería. De tal manera que ese es el paso que está dando el gobierno nacional, un paso que no se ha dado antes, sumado a el compromiso y el aporte que ya ha hecho a las obras de acceso. De tal manera que ningún gobierno ha llegado tan lejos en este proyecto y nuestro compromiso es seguir avanzando hasta que este sea una realidad. Abogado Ceballos, sáqueme de una duda. A ver, está concesionado las vías de la provincia del Guayas. ¿Ustedes tienen que ver algo con Consejo o con Norte? Como gobierno nacional, esas vías fueron delegadas hace más de 20 años por el gobierno a la prefectura del Guayas. Ya. De tal manera que la responsabilidad sobre esos tramos viales son de la prefectura y de sus concesionarios. Como Ministerio de Transporte, o sea, a través del Ministerio de Transporte, el gobierno nacional tiene un deber únicamente de supervisión, no sobre los concesionarios, sobre la prefectura Ya. y sobre la gestión que ejecute sobre las vías de la red vial estatal, porque siguen siendo red vial estatal. Ya. Pero también el Ministerio de Obras Públicas ha concesionado algunas vías. Ya. Por ejemplo, Civialco es de directamente con el Ministerio de Obras Públicas. De Obras Públicas. El Ministerio de Transporte tiene ya 5 proyectos de concesión firmados en años anteriores. Sí. Uno de ellos se ha dado por terminado, que es la vía Río 7 Huaquillas, Sí, sí. que es parte de la vía Guayaquil-Machala, y tiene concesionados la vía Rumichaca-Riobamba, la vía Chongón-Santa Elena, la Santo Domingo-Buena Fe, y además el tramo Río 7 Huaquillas. De tal manera que esos contratos seguirán bajo la supervisión del Ministerio de Transporte. La diferencia con los proyectos nuevos es que estos proyectos son armados, estructurados y concursados por la Secretaría de Inversiones Públicas. Y una cosa, está la vía ahí de Juján, que es un desastre cada vez que llueve. La Juján que ya conecta con la provincia de Los Ríos. La vía Buena Fe, Babahoyo, Juján es una de las vías que se encuentra dentro de la lista de proyectos priorizados del sector vial. Y el presidente, por su prioridad, de la misma manera en que lo hizo con el viaducto sur, ha dispuesto que un tramo de esa vía sea ampliado a 4 carriles con el aporte que debe hacer el gobierno nacional. En el tramo Babahoyo-San Juan, que son aproximadamente 20 kilómetros, ya se firmó el año pasado un contrato para su ampliación y ya iniciaron las obras, de tal manera que de ese tramo vial, que son 120 kilómetros, los primeros 20 kilómetros ya están en construcción su ampliación a 4 carriles. Correcto. Para terminar esta parte importante de estos proyectos de inversión, ¿cuáles son, por dónde va a comenzar? ¿En qué momento se va ya a sacar la licitación y todo esto? De los proyectos que están con estudios ya más avanzados están las vías que le mencioné, la Manta Quevedo, la Montecristi La Cadena y la Pifolle de Baeza. Por otro lado, el viaducto sur de Guayaquil y la vía Buena Fe Babahoyo Juján tienen ya sus contratos para ampliación y para ejecución con recursos del Estado a través de obra pública y están en la etapa de estructuración financiera para efectos de lograr un proyecto que sea bancable, como lo mencioné. Bueno. Apenas firmemos porque de todos estos proyectos estamos a la espera de los recursos para firmar los contratos para estructuración. Esperamos tener que tienen que entregar el Ministerio de Finanzas. Correcto. Sin embargo, hay un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo específico para estos proyectos. Para estudio. De tal manera que tenemos la fuente de financiamiento, simplemente estamos cumpliendo con todos los procesos que demanda la ley para que esos recursos sean transferidos. Solo para terminar, Pablo, ¿qué tiempo ustedes calculan más o menos para cada proyecto ya en su estructura, para armarlo, para adjudicarlo y todas las cosas? Porque pareciera ser que los procesos son engorrosos o son ágiles. Estos procesos, tengamos presente que son nuevos, es decir, nunca se han hecho proyectos con este tipo de procesos, con este tipo de rigurosidad, de tal manera que
tenemos ya proyectos que han concluido su etapa de prefactibilidad, 5 proyectos. Estamos a la espera de las evaluaciones y autorizaciones del Ministerio de Finanzas para con eso pasar a la siguiente etapa. Nosotros estimamos que un estudio de la etapa de factibilidad puede demorar entre 6 y 8 meses, que es lo que internacionalmente puede tomar un proyecto de esta naturaleza, por lo que el primer semestre del próximo año podríamos salir a concurso público. Bueno, qué interesante. Yo- Las alianzas públicas privadas en el país enfrentan varios desafíos que limitan su desarrollo y efectividad. Abordar estos desafíos y mejorar las normativas, la capacidad institucional y la transparencia puede ayudar a aumentar la confianza de los inversores privados y promover el desarrollo de las alianzas públicas privadas en el país. Creo que ha sido un interesante diálogo Sí. conocer el desarrollo de cómo se está articulando y llevando a la práctica esta herramienta, que como tú decías, Pablo Ceballos, es parte de toda una política fiscal en